a los PAS, por eso yo digo que el libro de Elaine Aron le falta por lo menos esto de poder entender que las personas también tienen biológicamente ese tipo de rasgos, de características. ¿Me entienden? Entonces, el PAS no se lo sitúa solamente en esto de ser altamente sensible. También hay que ver en qué fecha nació y qué educación tuvo. ¿Me entienden? Avísame cuando podemos salir. Entonces, recordame tu nombre porque yo soy Alex. Bueno, pregunta esto de que él se siente un PAS por todos lados, pero él sí es competitivo y él no hace goles en contra, él quiere ganar. Entonces le pregunto la fecha y él es del 19 de julio. 19 de julio es una fecha de un líder nato, y el líder necesita para ganar esos laureles, para ganar esas medallas, necesita, bueno, esto de mejorar frente a los otros, de ser el que hace los goles, por ejemplo. Ahora, si vos te medís en otras cuestiones, seguramente vas a encontrar esto de el sacrificio. O sea, la persona altamente sensible generalmente se sacrifica por los otros. Entonces estas nenas hacían goles en contra porque se sacrificaban por las compañeritas y no quería que nadie perdiera. Pero en el caso tuyo, vos haces los goles y en ese caso se podría ver que se sacrifica, no sé, para que el equipo gane, por ejemplo. Pero seguramente después también tiene algo de reconocimiento en el que pierde. ¿Entienden? Concretamente es que no es que todos los PAS están cortados por la misma tijera. No existe. El PAS es PAS dentro de una estructura de la personalidad que indica rasgos propios de su fecha de nacimiento y de su educación. También es importante la educación. Sí. ¿El hecho de ser PAS puede llevar a la depresión o se puede confundir con depresión, esa tristeza o esa alta sensibilidad? Es. Bien. Claro. Sí, lamentablemente ese es el tema, ¿no? Por eso estamos tratando de entender esto. La reunión de hoy es desde la salud. O sea, es esto de que yo veo en consulta que todos los PAS prácticamente que acuden, realmente, bueno, están muy angustiados, están muy depresivos, y este es un tema fundamental también por la época que vivimos. Es una época de altísima competitividad, de altísimo nivel de éxito. Nosotros ahora medimos a las personas por lo que tienen. ¿Entienden? El ser es el tener que ser también. ¿Comprenden? Entonces, ese es el punto. Si vos me decís cuál es la filosofía de hoy, de esta charla, es más que nada esa, es que se conozcan y que sepan que lamentablemente si no crean un microclima, esto que se ofrece hoy por hoy, realmente es, le diría, un caldo de cultivo de enfermedades. La depresión es te diría, la más común. Pánico, ataques de pánico. ¿Entienden? Ese es el tema. Entonces, por ahí va la cosa. Sí no es que sean depresivos, es que entran en depresión. Porque no pueden, lamentablemente, soportar todo este altísimo sufrimiento que implica sentir lo que sienten. ¿Comprenden? Entonces, por eso hay que gestionar. Porque son muy propensos al miedo por lo que se ve, por lo que hay. Que un bebé lo expresa perfectamente. ¿Entienden? Entonces, el bebé tiene un microclima. Pero bueno, hay muchos bebés que, como te digo, que los sometes en un espacio exterior a cosas terribles. Y los papás a veces decimos, bueno, no sabemos lo que le pasa. ¿Entienden? Sí, decime. Por ejemplo, la actitud de una persona PAS. Puede ser que haga cosas que tal vez no le correspondan, pero que las hace para mitigar el dolor de otra persona. ¿Cómo sería? Dame un ejemplo. Le doy un ejemplo concreto. En mi familia hemos tenido dos hermanos con enfermedades psiquiátricas. A mí me dolía tanto que yo hacía todo lo que yo solía decir. Si a mí me duele tanto por ser su hermana, no quiero imaginarme lo que le duele a mi mamá y a mi papá por ser sus padres. Entonces yo hacía un montón de cosas
para mitigar el dolor que podía tener mi mamá. Como que la mimaba mucho, como que hacías cosas por ella, cosas que tal vez las tenía que hacer ella, pero las hacía yo. ¿Puede ser? ¿Es una actitud? Sí, totalmente, sí. Sí, indudablemente, las personas altamente sensibles se sacrifican por los otros. Eso que hacían esas nenas de los goles en contra. Entonces, sí, claro que vos haces lo imposible para que no sufran tus seres queridos. El tema es que es probable también, yo me acuerdo ahora de tu caso, y por eso lo agrego, porque si no, no se entiende, y es que en la familia de ella hubo 2 varones, los 2 con diagnósticos psiquiátricos y con, digamos, medicamentos y una vida difícil en todo eso. Y de 5 creo que eran los hermanos en total, hay 2 varones solamente, que los 2 tienen problemas psiquiátricos, que indudablemente que eran paz, por lo que vimos lo eran, pero también vos. Entonces hay, suponte, 5 hermanos y hay 3 paz, 2 con problemas ya diagnosticados, o 6, una cosa así, y ella, que también es paz, y que entonces hace lo imposible para que esto mejore. ¿Entienden? De estos casos hay cantidad. Yo les diría que un altísimo porcentaje de diagnósticos psiquiátricos son por ser altamente sensibles. Que más o menos a los 20 años, yo los encuentro a los 20 años, y esto es por las etapas, esto es muy interesante. Nosotros en biodecodificación vemos etapas. Esas etapas más o menos se van dando, van cambiando cada 9 años. Más allá de que el niño a los 9 meses nace, entre los 0 y los 9 años se vive lo que se llama la etapa de la conciencia. Esto es saber que la persona existe. Esto de que no es animal, digamos. Luego, entre los 9 y los 18, se vive la identidad. Y acá está el tema. ¿Cuál es el conflicto de la persona altamente sensible? La identidad, no sabe quién es. Es el patito feo, que es un cisne, pero quiere ser pato. ¿Y por qué quiere ser pato? Porque nace en una familia de patos. ¿Cómo un cisne nace en una familia de patos? Bueno, esto es interesante. Esto lo manejan los franceses. Los franceses tienen un dicho muy popular en ellos, y es, a pesar de todo, soy un cisne. O sea, ellos saben la diferencia del cisne y el pato. De alguna manera, lo de los paz lo tuvieron claro siempre. Entonces, el a pesar de todo soy cisne, está diciendo estoy haciendo cosa de pato. ¿Entienden? Entonces, vamos a resumirlo, es muy importante esto. Entre los 9 y los 18 años, la adolescencia, si quieren, se vive esto de los amigos. ¿Cómo nos damos cuenta quiénes somos? Por comparación. Entonces, la etapa de la adolescencia es cuando la persona se compara, tiene amigos y le pasan cosas donde se compara. Lo que le pasó a Bárbara, que allá está anotando. A mí me gustaría que después hablaras un poquito. Sé que te cuesta, pero no importa. Entonces, ella tiene 18 y entonces ella ahora se negó, ahora bueno ya salió porque se dio cuenta qué le pasa, pero ella se había negado a continuar. Terminó el secundario el año pasado y se plantó. No fue más, Randy, le quedaban 2 o 3 materias, no quiso ir más. Y la mamá desesperada, ¿qué hago con esta nena? El papá, todo el mundo complicado. ¿Entienden? Entonces, ¿qué le pasa a esta nena? Que tiene que pasar la próxima etapa. ¿Y cuál es la próxima etapa? Se llama preparación. ¿Qué es lo que es la preparación? Es que yo me preparo sobre lo que soy. Pero si no sé qué soy, ¿cómo me preparo? Entonces, ¿qué hacen? Se atortúan, se meten para adentro. Sí. Yo vivía acá en Carlos Paz y yo tenía una familia, somos 9 hermanos, y yo no me sentía un cisne, ponele, porque eran todos patos y yo decía yo no pertenezco a esta familia. Y me fui a los 19 años de mi casa y yo le dije a mis padres, no me voy por ustedes, sino me voy por mis hermanos, porque no los entiendo. No los entiendo. Entonces, a los 19 años me fui a vivir sola a Córdoba
Y entonces me decía, pero todo me fue bien porque estaba sola y podía tomar mis decisiones sola, pero había intentado matarme, había intentado hacer, o había hecho anorexia también, había hecho todo eso, porque estaba también el proceso de mis padres que se habían separado. Entonces dije, no, yo tengo que tomar mi decisión, yo no soy esto que a donde yo estoy viviendo, yo soy otra cosa. Y por eso decidí irme a los 19, y bueno, y de ahí de los 19 me fui haciendo sola. Sí, sí. Bueno, ¿qué es todo esto? Esto es que ella crea su microclima. No solo que se reconoce persona altamente sensible, sino que dice, de acá me voy, porque acá no me la banco, acá me muero. Entonces hizo lo correcto, ¿no es cierto? Eso es lo que deberían hacer todos. Los que lo hicieron de alguna manera se salvaron, los que no lo hicieron no se salvaron. ¿Entienden? No todo el mundo tiene la fuerza, la posibilidad, también a veces se quedan para ayudar a los otros, a veces tienen un entorno que son los únicos que tienen que hacer cosas y las hacen y se sacrifican. Yo creo que no es fácil reconocerse paz. Yo ni siquiera sabía que existía. Yo en mi caso arranqué, recién cuando vos hablabas, en mi caso arranqué desde el medio. Decreto, duelo por lo que no pude ser, después seguí por lo otro, recalculando, mejorar la espiritualidad, hasta que llegué a tu espacio y me hiciste ver y me diste esta información de que era paz. A veces uno no cuenta con las herramientas, para mí era algo, yo ni sabía que existía. De hecho, cuando vos me dijiste sos una paz, y yo, paz con Z será en el primer instante, es lo primero que pensé. Uno a veces no tiene las herramientas y se cree totalmente raro, distinto. Esto que decías vos del patito, el patito feo, es como que mientras vos vas hablando yo voy haciendo para atrás en mi historia, en mi vida, y a mí mi hermana en broma me solía decir, vos sos la adoptada de la familia. A mi mamá no hay forma de que sea adoptada, pero vos sos la adoptada. Y el otro día un compañero de trabajo me dice, sos rara, ¿no? Y yo digo, no, soy normal. Y esto... La mayoría de las veces uno no dispone de estas herramientas hasta que llega o cae en el espacio indicado. Es muy difícil, uno se siente sensible de más, estoy enferma, me pasa algo en la cabeza, ¿por qué sufro por todo? Incomprendida, sí, sí. Y a mí me pasó algo también muy raro, esto de que yo siempre decía, bueno, yo no debo ser de acá, capaz que soy de otro mundo, como un extraterrestre, y cuando vos me explicaste, yo decía, ¿y se está metiendo Daniela dentro de mi cabeza o alguien le debe haber dicho algo? Porque no puede ser que me esté diciendo todo lo que yo sentí en esta vida, y es así, pero creo que lo que pasa siempre es que uno no dispone de las herramientas para reconocerse. Yo en mi caso empecé por el medio, en una empresa en donde era supervisora de administración y era esto de soy pero no quiero. Y bueno, me terminé yendo y pude encontrar mi vocación y canalizar por ahí, pero arranqué desde el medio hasta que buscando soluciones, buscando alternativas, buscando ayuda, llegué a tu espacio y me diste esta herramienta de paz, pero no es fácil. Sí, sí, no es. Y no está al alcance de todo el mundo, ¿no? No. Ese es el tema. No, pero por eso hacemos esto. Bueno, Bien, gracias. Yo sé una. sí. A mí me pasa lo siguiente, de que yo estuve con vos una sola vez y después fueron todas mis alumnas, pero una alumna me dijo de esta reunión y yo estaba con esos dolores de cabeza. Yo me estoy enterando ahora de los síntomas esos, porque no sabía que era paz. Creo que soy paz, creo, pero recién ahora lo estoy entendiendo, todo eso que me estaba pasando y lo que hice a lo largo de mi vida, 52 años. Bueno, Bárbaro, vamos a ver ese tema. Sí, obviamente todos somos algo de paz porque todos somos algo de reptiles y porque todos aspiramos a lo humano. Está bien. Pero esto no es englobar, son rasgos bastante puntuales. ¿Es hereditario? Sí, es hereditario, sí, es hereditario, sí. A ver, voy a ir explicando un poco, respondiendo a cada uno. Son características más fuertes que el ser algo muy superficial. Claro.
Yo puedo ser una paz, yo no soy paz, pero puedo tener una característica de tener esas cosas de, por supuesto soy sensible, por ahí a lo mejor soy una persona más sensible que otras, pero las personas paz son más sensibles y tienen características muy puntuales de que cuando yo asistí a él por mi hija salió de ahí con otra cara y sabiendo quién era y descubrió su identidad. ¿Sabes lo que es eso? De andar por psicólogos y que nadie le sepa decir qué es y que ella ya salga de ese lugar sabiendo quién es, que es una paz y todo lo que a ella le sucede y que, como decía ella recién, que se sienten que están locos, que son personas que no son creen que no son de este lugar porque no pertenecen al común de la gente, no se sienten cómodos con todas las personas, son altamente sensibles y yo lo puedo, gracias a Dios, lo puedo estar entendiendo en base a todas las explicaciones que él me está dando y todo lo que he ido leyendo. Puedo entender a las personas paz, siendo que yo no soy paz, soy muy sensible, pero no soy paz. Voy a tratar de responder primero a ella. ¿Cómo es tu nombre? Pues no me acuerdo. Natalia. ¿Cómo es esto de que vos decías, esto de que no todo el mundo se podría dar cuenta, no todo el mundo podría tener esa información? Bueno, esto es lo que tratamos de hacer con esta difusión. Este tema tal vez se debería aprender en primer grado, en jardín de infantes. En jardín de infantes deberían las maestras empezar ya a decir a los papás, che, mira, tu nene o tu nena es una persona altamente sensible o tiene rasgos. Lo que vos decís es cierto, no es que pueda el terapeuta definir quién es sensible y quién no, pero sí hay técnicas terapéuticas, son test que pueden sí saber si una persona lo es o no lo es. Entonces, lo primero es la difusión, es que todo el mundo empiece a manejar estos términos, esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque el rasgo de la sensibilidad, si bien es cierto que todos somos sensibles, no todos son altamente sensibles. Y esto tiene, lo de la gallina y el huevo, es indudablemente que es biológico. O sea, el cerebro, el mayor cerebro, permite una altísima, digamos, capacidad de procesamiento. Es como si vos me dijeras, mira, una computadora es un Pentium, pero la otra es un Pentium con 8 núcleos. Entonces, claro, es un supercomputador y va a procesar mucho más rápido. Y eso le permite la altísima sensibilidad. O sea, la gallina o el huevo no tiene explicación, pero sí que hay una base biológica que permite que esa persona procese mucho más. ¿Entienden? Entonces, si no hay biología, no hay emoción. ¿Podría un mono, por ejemplo, empezar a desarrollar una emotividad distinta, mayor, superior? Y bueno, el mono no va a saber, todavía no sabe ningún mono que haya logrado saber que existe. Más allá de que algunos dicen y aseguran que están muy cerca, sí, algunos hasta tienen un lenguaje, parece que hablan, pero resulta que de ahí a saberse como el humano, hay una diferencia importante. Entonces, ¿es tan grande el salto? No, no es tan grande, no es que el mono al humano y el humano al paz, pero sí que hay muchas diferencias y ustedes lo van a poder ver en la práctica. Yo, por ejemplo, que veo mucha gente, sí me doy cuenta, después que, no es que los trate de catalogar, pero después me doy cuenta en la historia. Las historias son muy distintas. Que un niño diga, o no lo dice, pero un niño haga una huelga de hambre porque el papá fuma, y bueno, hay un tema, ¿no? ¿Por qué ese niño hace una huelga de hambre porque el papá fuma? Porque el ambiente de él está percibiendo, se está dando cuenta que algo está mal, que no le gusta, que le hace daño. Entonces no puede comer mientras pasa eso porque le hace mal la comida. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos muestran esta diferencia. Hay una gran diferencia. No es que todos sean altamente sensibles o todos dejen de serlo. Esto está, en este gráfico que yo les estaba mostrando, digamos que en una punta, si nosotros tuviéramos un medidor de sensibilidad, imagínense que lográramos hacer un aparato o una aplicación en el celu que pudiera medir la sensibilidad de las personas. Va a estar el reptil en un punto y en el otro punto va a estar el altamente sensible. Acá va a haber un abanico grande y hay muchos animales que nosotros tenemos, un perro, por ejemplo, que podría ser muy sensible y estar, digamos, lleno de afectos que los puede demostrar.
Pero eso no es un humano, ¿entienden? Entonces, si nosotros vemos cómo se comportan muchos animales, nos van a resultar muy sensibles, pero eso no significa que sea ni humano ni altamente sensible. Y cuando el perro llora, por ejemplo, que de alegría, Claro. llora, ¿y eso qué? Está bien, son emociones básicas, pero y te lo demuestran y todo eso, pero no significa que sea altamente sensible. Para que vos lo entiendas mejor, el amor es el límite. El humano aspira al amor. El paz lo tiene puesto el chip. ¿Entienden? El humano puede ir desde el reptil, y de hecho hay cantidad de films y de películas y de historias que de alguna manera dicen que hay humanos que son reptiles. ¿Vieron? Se sacan la máscara y abajo tiene una iguana. ¿Entienden? ¿Se acuerdan toda la Invasión B? Bueno, de esa metáfora del humano reptil hasta el humano santo, quizás va más allá del paz. ¿Entienden? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el amor. El animal no ama. El animal se expresa, pero no ama. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en la conciencia. Lo que pasa es que al no tener la posibilidad de saberse existiendo, tampoco tienen la voluntad absoluta y plena de poder decidir cosas. Ellos son autómatas. ¿Comprendés? Es como una máquina que se expresa, pero nada más. No es que decidan la expresión. Sí sienten, pero una cosa es sentir y otra cosa es amar. El paz se acerca a ese amor ya puesto en un ser. ¿Se entiende la diferencia? Es como mucha la diferencia, es grande la diferencia, pero bueno, hay que tratar de verla. Yo también he escrito muchas veces que el animal ama, ¿viste? En una poesía, por ejemplo. Pero bueno, no ama desde el momento que no puede decidir esto de saberse existiendo. Entonces no puede decidir esa acción de amar, ¿comprendés? Lo hace de una manera autómata. Así como el caballo vuelve a la casa por más que el jinete se desmaye. Está con sensores, todo, y vuelve, pero no es que lo haga por su voluntad. ¿Se entiende? Que hay una encuesta que tiene creo que 24 puntos. En realidad no es una encuesta, son como ítems que te van marcando, entonces te dicen hay que ver cuántos tenés de esos. O sea, te marca como de 15 para arriba, es como que serías paz. Pero marcando un poco la diferencia con lo que ella decía, que ella tiene algunas cuestiones de sensibilidad, pero no necesariamente es altamente sensible. En realidad podés no tener 14, podés tener 2, pero tan puestas es como si te dijera, no, yo no me banco, yo quiero que gane Boca y River. Así mi hijo me decía, mamá, vos querés que gane Boca y River, no puede ser, no sé si me entendés. O sea, son esas cosas que, y el otro siempre lo estás mirando y lo estás ayudando, y está, ¿me entendés? En función, y, o sea, hay alguna, y a lo mejor son 2 o 3, pero es como que no tenés duda. Pero lo que vos decís es muy cierto, que es cada persona la que finalmente se reconoce. Pero lo que ella decía es que si no tenés las herramientas, te podés haber pasado la vida no entendiendo qué te pasa o por qué sos así, y de repente tenés la herramienta para decir, ah, era esto, y se te armó el tablero de ajedrez completo, ¿entendés? Entendés el juego en el que estás. Así es eso. Sí. ¿Cómo se explica bien esto que vos estás diciendo? Primero, ningún terapeuta puede, de alguna manera, claro. No quieren meterse mucho eso, por lo menos los psicólogos. No se puede, no se podrían, no se deberían, ¿no es cierto? No hay forma. Por eso es esta línea que empieza a reconocerse, asumirse, aceptarse. Pero claro, esto tiene que ver siempre con un trabajo personal. No es que el otro decide si sos o no sos. Siempre es así. Es algo que es personal. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué funciona, en el caso de Natalia, que a ella le sirvió que yo le dijera, mira, vos sos tal cosa? Yo le estoy informando que entra dentro de un patrón, que se la podría denominar como una persona altamente sensible por lo que ella me cuenta que vive. ¿Entienden? ¿Y dónde está la explicación o la prueba? La prueba está en que ella se sana a partir de toda esa información. Porque ahora sí entiende, ahora tiene una manera de poder saber quién es. Toda la psicología está basada en eso. ¿Entienden? O sea, la psicología entera está basada en eso. La biodecodificación es lo mismo, es psicología.
cuando nosotros descubrimos el yaciente en biodecodificación, la persona que reemplaza a un muerto tiene características de yaciente y la persona dice, ahora entiendo lo que me pasa. ¿Entendés? Entonces, es lo mismo. Esto es que hay, como decirte, patrones, ¿no es cierto? Entonces se mide en función de esos patrones y puede ser o puede no ser. Y eso no lo decide el terapeuta, lo decide cada uno. Lo que pasa es que una vez que, ¿en dónde estaría la prueba? Que la persona cambia de alguna manera toda su vida, entiende, y empieza este punto fundamental que ella lo nombra, recalculando. ¿Qué significa esto? Estaba perdido. Concretamente estuve buscando por todos lados y no encontraba qué me pasaba. Y ahora que lo entiendo, me pongo a recalcular el GPS. Empiezo a entender de nuevo dónde estoy parado y hacia dónde tengo que ir. ¿Entienden? Ese es un poco el tema. El famoso recalculando es la articulación. Es esto de que ahora lo entiendo. Ahora sé que estoy perdido. Ahora sé que había ido para un lugar que no era. Por acá no es, exactamente. Entonces lo entiendo y ahora empiezo como a buscar lo que realmente soy. Bueno, eso del recalculando está relacionado con la etapa, o sea, donde se pierde generalmente la persona. Se suele perder cuando termina la etapa de la identidad, porque llega al final de la etapa de la identidad y no tiene un veredicto. Está confundido, no sabe quién es. ¿Entienden? Entonces ahí es donde viene esto de poder entender. Porque yo no puedo elegir una carrera si no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé dónde me desenvuelvo mejor. Y si ustedes quieren ver hacia dónde va todo esto, digamos, esto de poder reconocer gente reptil y otra gente que es altamente sensible, básicamente está en el egoísmo. Si ustedes quieren la síntesis, otra de las síntesis, es cuán egoísta soy. La clave, si quieren la clave mayor, la persona altamente sensible es la que mayor inteligencia emocional tiene. ¿Cómo medimos la inteligencia emocional? Bueno, libro de Daniel Goleman, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la inteligencia que no es matemática solamente, sino que comprende la solución mejor para todos los integrantes del sistema. O sea, para una solución no se tiene en cuenta solamente el camino más corto, sino el que de alguna manera comprende a todos. ¿Entienden? Eso de que el hormiguero vale más que la hormiga. O sea, la inteligencia emocional salva al hormiguero. A veces sacrifica algunas partes, pero salva al hormiguero. ¿Entienden? Eso es la persona altamente sensible, la que tiene mayor inteligencia emocional. Entonces, el recalculando es la articulación. Ahí arrancamos, empezamos nuevo. Que ojalá todo el mundo lo hubiera descubierto. Si ustedes se fijan en la vida de ustedes, por más que Natalia dice que yo se lo dije, ella alguna vez en su vida lo supo, porque si no, no se hubiera salvado. Si la persona altamente sensible no sabe que todo eso que siente existe en ella, generalmente se expone demasiado y generalmente termina con algún tipo de diagnóstico complicado. Entonces ella alguna vez lo supo, estaría bueno que algún día lo descubras. En algún momento de tu vida pasó y te empezaste a proteger y empezaste a buscar todo eso de una manera intuitiva. Ahora lo sabes y ahí es mucho más fácil. Cuando lo sabes es mucho más fácil. Pero vos alguna vez lo descubriste. En uno de los libros, creo que es ella, la psicóloga esta americana, que ella dice, el paz es el que tiende a ser la primera línea de fuego. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la primera línea de fuego en la guerra? Y son los que están primero que se los baja. Pero cuando el paz empieza a darse cuenta, porque tiende y no se cuida en cuanto va a cuidar al otro, ¿sí? Pero en cuanto empieza a darse cuenta que cómo es y lo que necesita para seguir sirviendo a más, a lo mejor acepta no ser la primera línea de fuego, estar un poco más atrás, que eso es como se va cuidando. Porque a lo mejor hay gente que le gusta más y que se aguanta, diríamos, el estrés de estar en la primera línea de fuego. Y a mí eso me pareció interesante, porque es cuando uno empieza en el recalculando y se empieza como a cuidar, empieza a generar el microclima para seguir funcionando en este mundo y cumpliendo la función que venimos a generar al mundo, ayudar a ser mejor, y que no es o vos o yo, sino que todos. Entonces, bueno, es esa parte, como que de la primera línea de fuego, y bueno, ahí empieza el cuidado, que es lo que viene después. Bien, entonces, después de ese punto de inflexión importante,
hay otras partes que son fundamentales. Dentro de ese recalcular está revisar la vocación. Algunos le van a llamar misión, ¿está bien? Es lo mismo. ¿Qué pasa si una persona altamente sensible estudia, por ejemplo, ciencias económicas? Y bueno, digamos, puede ser, porque en todas las áreas van a estar sirviendo, pero claro, no se sirve de la misma manera en una oficina, en un edificio, que en un hospital. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a plantearse. Mejorar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque casualmente la inteligencia emocional es la inteligencia que tiene en cuenta el todo. Y el ser humano es instintivamente espiritual. ¿Qué significa esto? Se ha buscado durante mucho tiempo si somos instintivamente paternales los varones, maternales las mujeres, y nunca se encontró. Pero sí se encontró que somos instintivamente espirituales. ¿Qué significa eso? Es que reconocemos una comunicación superior, una comunicación amplia. Espiritualidad es comunicación, es conectividad, conexión. Básicamente es eso. La espiritualidad a veces la relacionamos con la religión. ¿Y qué es religión? Religar, volver a ligar, volver a conectar. Entonces, la palabra espiritualidad se debería traducir simplemente como conectividad o conexión. ¿Por qué el paz debe mejorar la espiritualidad? Porque esas antenitas que tiene, ese procesamiento extra que tiene, indefectiblemente, indudablemente, lo va a llevar a una conexión superior. ¿Entienden? Entonces, el paz negado, el paz que niega, llámenle lo que quiera, espiritualidad, no puede seguir ascendiendo en esas mejoras que estamos hablando. No tiene otra que mejorar la espiritualidad. En este mundo donde la espiritualidad está totalmente bombardeada. ¿Entienden? Entonces, ese es otro de los puntos. El lugar sagrado, esto es fundamental. ¿Se acuerdan cuando les decía que este médico de 70 y pico de años, que había entrado en una angustia profunda, que se quería morir, lo descubro paz cuando me dice, lo que pasa es que a la montaña le pusieron un circuito de motocross. ¿Y qué le pasó? Es que el lugar sagrado era la montaña esa. Había cantidad de montañas, pero él iba a esa. ¿Entienden? Entonces, el lugar sagrado, o los lugares sagrados, pueden ser muchos, son fundamentales por la reconexión que hace el paz con otro ambiente. Esto es importante que lo entiendan. Esto es, bueno, vamos a tratar de dibujarlo, lo voy a dibujar acá. No, está bien, pero vamos a dibujar acá. Esto es, vamos a hacer un dibujito que no les gusta a los paz, pero no importa. Un paz, y el paz va a estar siempre atendiendo cuestiones, va a estar comunicándose. Ustedes, que la mayoría son acá altamente sensibles, se habrán dado cuenta que en sus vidas se les acerca cantidad de gente a contarles cosas. Y muchas veces ustedes dicen, ¿por qué me cuenta a mí? Bueno, ¿por qué les cuento a ustedes? Porque ustedes tienen un Wi-Fi que va para arriba. ¿Ah? ¿Y qué es el lugar sagrado? Es cuando ese Wi-Fi funciona, o donde ese Wi-Fi funciona mejor. Pueden ser muchos lugares sagrados. Acá lo importante es que ustedes entiendan que hasta que no reconectan con el lugar sagrado, no están enviando esa información, ni recibiendo nueva. Esto es muy importante. Ese es un poco el objetivo final de todo esto que estamos tratando de explicar. La conexión que necesita toda persona altamente sensible para entrar en eje. Que esto es información que va y viene. ¿Este se puede conectar? Sí, este se puede conectar, pero solamente si está en su eje. ¿Entienden? Este es un canal. Es más canal, 8 veces más. Comprobado. Es muchísimo. Entonces, toda persona altamente sensible necesita un lugar sagrado o varios lugares sagrados. ¿Entienden? Así que eso estaría bueno que lo descubran. Había un punto más. Y bueno, pedir asistencia. Es lo mismo. O sea, traten de ponerlo en práctica. Van a ver que cuando pidan asistencia, viene la asistencia. Pónganle el nombre que quieran, pero viene.
Si una vez diagnosticado a la persona que es PAS, se puede hacer algo para revertir la situación, no voy a decir ser normal, pero ser otra cosa. Claro, bueno, ella está preguntando si la enfermedad, entre comillas, de ser PAS se puede curar. Bueno, lo que pasa es que no es una enfermedad, es una condición, claro, una evolución biológica que empieza en seres muy primarios y termina en un desarrollo altísimo que es la persona altamente sensible. Entonces no hay que curar, no hay nada que curar. Sí hay que asumir, sí hay que aceptar, sí hay que acomodar cosas, pero no hay nada que curar, no es una enfermedad, es una condición, es, digamos, una suma de rasgos que hacen que una persona se pueda decir que es altamente sensible. Eso, claro, es muy buena pregunta. Bueno, es un poco, claro, todo ese checklist que hicimos, es el que impide, claro, el que impide llegar al manicomio, digamos, el que prohíbe de alguna manera ese tipo de... Por ejemplo, generalmente las personas altamente sensibles no pueden ver películas violentas, no pueden ver noticias o filmaciones. ¿Vieron que ahora todo está expuesto? Por ejemplo, pasa una niñera pegándole a un chico en un jardín de infantes. Eso es terrible. Entonces, no pueden escuchar ruidos altos, ruidos molestos o música que les haga mal, ¿entienden? Entonces, eso es empezar a protegerse, empezar a conocerse, pero no hay forma de que esa persona pueda dejar de ser una persona altamente sensible. ¿Qué pasa cuando una persona altamente sensible no sabe que lo es e intenta acomodarse al mundo? Se convierten, como decía Hermann Hesse, en un lobo estepario. Lean el libro El lobo estepario y entonces van a entender un poco más. El lobo estepario es un personaje de altísima sensibilidad, Harry Haller, que termina siendo insensible a todo. Se hace un lobo estepario, se aísla, se hace insensible. En la novela de Hermann Hesse, este lobo estepario vuelve a la vida, empieza a sentir de nuevo. ¿Comprenden? Pero en realidad nunca puede dejar de ser altamente sensible, lo que puede hacer es apagar ciertas emociones, tratar de ir convirtiéndose en una persona hosca, excluirse, ¿entendés? Pero en realidad sigue siendo altamente sensible, pero simplemente niega cosas que sintió. A veces porque el altamente sensible es de acatar órdenes, por ejemplo, termina, por ejemplo, diciendo, bueno, lo que mis maestros dicen es lo mejor y yo voy a hacer esto. Pero para lograr eso, termina de alguna manera apagando, haciéndose insensible desde un lugar patológico. O sea, dejando de ser quien es. ¿Comprendés? Negando su razón de ser, negando su personalidad y haciéndose una persona emulando, digamos, emulando un pato. ¿Comprendés? O sea, un cisne que emula un pato, se disfrazó de pato.